En la página 169. 169. La grandeza de los santos van a quedar. Sí, Sí. exacto. Como la Monse no sé si no está o se está conectando, Sí, vamos a no, empezar. Aquí es, sí. La grandeza de los santos no es solo un asunto de apariencia. En verdad, poseen altura, grandeza, pero más allá de lo contingente. Cuando decimos que la moneda de plata está por encima de la moneda de cobre, ¿qué significa? Si pones una pieza de plata sobre el techo y otra de oro bajo el techo, el oro sigue siendo superior. El oro está por encima de la plata. La cornalina y la perla están por encima del oro, se coloquen arriba o abajo. Cuando el salvado está en el cedazo y la harina abajo, ¿qué está encima? La harina sin duda, aunque permanezca debajo. La superioridad de la harina no reside en su apariencia, posee la esencia de ser harina en el mundo de la realidad, por lo que siempre será superior. Bueno, pues lo que está diciendo, pues queda claro, ¿no? Que los santos tienen una esencia o una grandeza más allá de las apariencias y una esencia de santo, podríamos decir. Que podríamos decir, porque luego lo va a desarrollar más, como que reside en la dimensión absoluta, y esa residir en la dimensión absoluta sería lo que se convierte en la esencia del santo. Porque dice más allá de lo contingente. ¿Monse, alguna cosa más? No, que el hecho de ser santo, ¿no? Usando sus palabras, que humanamente no los clasifica ni por estar por arriba ni estar debajo de nadie, digamos. No es eso lo que prevalece, ¿no? Por eso al final dice, la superioridad no reside en la apariencia, sino que posee la esencia, y por esto es santo, ¿no? Es eso. Pero aquí la cuestión sería saber por qué dice más allá de lo contingente. ¿Qué es el contingente? Contingentes son las criaturas que nacen y mueren. Las formas, por eso, ¿no? Por tanto, está diciendo que tiene una grandeza que no corresponde a su peculiaridad, a su ego, y ni a su individualidad. Es de A. Porque si más allá de lo contingente, más allá de las criaturas. Sí. Ya puede estar la gracia de la imagen de la harina arriba, ahí abajo, la cedazo arriba. La gracia es que aparentemente podrías encontrarlo en una posición más baja, Sí. pero la grandeza la tendrían igual. Bueno, pues pasamos a al capítulo 25. ¿Sí, Moncho? Sí. Llegó una persona y el maestro comentó: es amable y modesto. Estas cualidades provienen de su naturaleza. Una rama con mucha fruta se inclina hacia la tierra. Una rama sin fruta mantiene la cabeza alta como el álamo. Cuando hay fruta en abundancia, se colocan soportes para que la rama no caiga al suelo. Bueno, parece que esté diciendo, el maestro, ¿no? Es amable y modesto. Comentan una persona, es amable y modesta, ¿no? Dice, y estas cualidades le vienen de cómo es. Entonces hace el símil de que una rama que tiene mucha fruta, digamos, un maestro, ¿no? Un maestro con una rama que tiene mucha fruta, dice, se inclina hacia la tierra. Es como hacer un símil de ser amable y modesto, ¿no? Y en cambio,
el que no tiene nada que ofrecer, para entendernos, pues mira, mantiene la cabeza bien alta como un álamo, tieso como un palo. En cambio, el que tiene para ofrecer se inclina, ¿no? Como servidor. De cuando hay fruta en abundancia, encima se colocan soportes para que la rama no caiga al suelo. Parece que diga, cuando se tiene mucho que ofrecer, ¿no? Es como si apelara que hay ayudas, pues no sé, se puede interpretar que puede haber ayudas de todo tipo, ¿no? Al maestro o a la persona que es así, normalmente, bueno, parece que indica no está sola, no está, ¿no? Que se puede tener ayudas. Yo interpreto que es eso, ¿no? Que puede tener ayudas para soportar el peso, ¿no? Digamos. Bueno, espera. Me parece interesante que hable de que quien es sabio es humilde, que es como la rama que tiene mucha fruta, mientras que quien no tiene nada que ofrecer mantiene la cabeza alta. O sea, que se cree no se sabe qué, y mientras que quien realmente está cargado de sabiduría, pues es modesto. Sí. Ahí tenemos un criterio para saber si una persona simplemente es amable, modesto, es sabio. Cuando va muy tieso, con la cabeza muy levantada, mal asunto. Sí. Sí, sí. Quien quiere figurar, mal asunto. También es interesante la idea de que las cualidades amabilidad y modestia provienen de su naturaleza. O sea, como que por su, pienso que porque desaparece la egocentración radicalmente, todas sus cualidades y su realidad es de A, todas las cualidades provienen de esta DA, de esa naturaleza pura, podrían decir, ¿no? A menos sin intermediación del yo. Y lo de que necesita ayuda, ¿cómo entendrías tú? Yo no he intentado interpretarlo, me ha parecido que era una frase lógica de la imagen. De la imagen. Hola, María. Hola. Vale, ¿seguimos? Uh-huh. El profeta, la salvación sea para él, era extremadamente modesto, pues todos los frutos del mundo, desde el principio hasta su final, estaban congregados en él. Es más, fue el más modesto de todos. Nadie precedió al enviado de Dios en el saludo. Nadie conseguía saludar al profeta antes que el profeta, la salvación sea para él, lo hiciera, pues el profeta, dada su extremada cortesía, se adelantaba siempre. Si no hubiera sido el primero en aproximarse, ya que la gente había aprendido de él a saludar, se anticipaba las palabras. Vale. Bueno, aquí pone, primero ha descrito cómo es un sabio, ¿no? Que es amable y modesto, y ahora lo concreta en el profeta, que dice que era extremadamente modesto, y es más, el más modesto de todos. O sea que es el maestro, digamos, es la concreción, en este caso el profeta, el maestro o el profeta es una concreción de la dimensión absoluta, que está expresando lo más, ¿no? El más modesto de todos, que nadie nadie precedió y nadie conseguía pasarle delante de nada. Por tanto, es el que concreta todos los frutos, es el primero, el que tiene todos los rasgos. Representa que aquí está presentando lo que es un sabio con una expresión concreta de lo que es la DEA, con todas las cualidades y bueno, ya está diciendo que no hay nadie más como él. Por tanto, está diciendo
de cierta manera que es uno con DA, es DA. Aquí lo curioso es la frase: todos los frutos del mundo, desde el principio hasta su final, estaban congregados en él. ¿Cómo interpretáis esto? Yo, para mí, lo que he dicho antes, cuando uno muere a sí mismo, lo que queda es de ahí en la dimensión absoluta, y en esa dimensión estarían todas las posibilidades, todas las realizaciones. Todas las realizaciones. Sí, sí. De todas maneras, es verdad, es sorprendente que lo diga con esta radicalidad. Lo va a repetir más tarde. Vale. Sí. Todo lo que el hombre consigue, desde el primero hasta el último, es por imitación, es su sombra. Si la sombra de alguien penetra en la casa delante de él, éste prevalece sobre aquella, aunque la sombra le preceda. Que la sombra vaya adelante es en realidad una cuestión de apariencia, ya que se encuentra subordinada a él. Bueno, aquí también la idea de que lo que consigue el hombre es por imitación. Es una idea que, vale, ¿por qué? Esto es una idea tremenda de su tiempo. Como también se dice que ser cristiano es seguir a Jesús, es imitarle. Esto es propio de una sociedad estática que no concibe la espiritualidad como libertad y creatividad, sino como imitación. Sí, de acuerdo. Pero, de acuerdo, pero nos retrocedemos unos años antes de la sociedad de conocimiento y la afirmación podría querer decir que si tú quieres, normalmente uno quiere ser santo, quiere ser sabio, quiere ser lo que sea, siempre es por un modelo que ya tienes encajado. Me parece interesante que lo plantee, y sobre todo que esa manera de construirse sea tu sombra que te precede, pero que en realidad no eres esa construcción, eres otra cosa. También dice, todo lo que el hombre consigue es por imitación. Yo entiendo también que está diciendo, toda acción humana contemplada o hecha o con finalidad de, nosotros diríamos la de DR, él dice que es por imitación, es como una sombra, que no es lo que en realidad tendría que ser, ¿no? Y por eso dice, si la sombra de alguien penetra en la casa, lo que es de verdad la esencia prevalece sobre aquella, ¿no? La sombra es una apariencia, no es en realidad lo que... Yo no lo interpretaría así. Todo lo que el hombre consigue, desde el primero hasta el último, es por imitación. Imitación es su sombra. Yo creo que se refiere a Mahoma o quien sea, ¿no? Al santo. Ya. Es porque está dentro del ambiente que estaba lo que es superior y lo que es inferior. La sombra es inferior a aquel que imita. Sí, claro. Sobre esto, para que se vea que es la época, bueno, las sociedades estáticas las que explican esta postura, hay
una afirmación de Ignacio de Loyola que decía, muy alabada por cierto, San Bernardo hizo esto, pues yo lo he de hacer. San Francisco hizo esto, pues yo lo he de hacer. ¿No? Esta actitud de imitar, de seguir el patrón consagrado y no salirse de él. Aunque pienso que, bueno, si lo tomo, sí, está diciendo eso, ¿vale? Pero si lo veo unido al siguiente, bueno, que me estoy saltando al siguiente, que cuando dice que de hecho eso estaba ya en esencia, ya en Adán y en donde sea, que también para mí está como también resaltando, aparte de eso, de seguir el modelo de Mahoma, que no estás adquiriendo algo en ti, sino estás como siento yo que ya es, que no son rasgos que vayas a alcanzar, a lograr, a no sé qué, ¿no? Sino que son rasgos que allí existen, ¿no? Y por tanto no es algo que tú vayas a conseguir, sino que, bueno, lo aprendes, pero de alguna manera lo desvelas. Bueno. ¿Puedes leer el párrafo? El siguiente. Digo, estos rasgos no son de hoy. Todos existían en los átomos de Adán. Unos eran brillantes, algunos semiluminosos y otros oscuros. En este momento todos siguen existiendo, pero su brillo y luminosidad eran mayores, más esplendorosos y más modestos en tiempos de Adán. Esto, no sé, como sorprendente, ¿no? Es como si tuviera en la mente las ideas platónicas. Todos participan de aquella idea. Sí, no hay novedad ninguna. Todo estaba ya en Adán. Más expresión más fuerte de una sociedad que imita a los antepasados. Ya. Y por tanto, todo lo que los demás hacen es más pálido que lo de Adán, que es más esplendoroso y más modesto. Más esplendoroso y más modesto. ¿Por qué era más esplendoroso y más modesto en tiempos de Adán? O sea, en tiempos de Adán vendría a decir, era mejor, ahora es como que está más oscuro. Sí, esto es la idea tan común que los tiempos anteriores fueron mejor. Si hay que imitar a los antepasados, los antepasados han de estar mejor. Ya, pero vaya. ¿No? Fácil. La norma es repetir el patrón que lo expresa los santos o Mahoma, en este caso Adán como el primer profeta. A partir de ahí no hay su grandeza, por tanto hay una cierta decadencia. Pero Mahoma habría superado la decadencia, se entiende, ¿no? Sí, bueno, hace puntas. Mira, en este momento todos siguen existiendo esos átomos, estas virtudes de Adán, pero su brillo y luminosidad eran mayores, más esplendorosos, más modestos del tiempo de Adán. Vale. Bueno. Son las creencias que tenían ellos, fruto del tipo de vida que llevaban. Vale. Vale. Algunos fijan su atención en el comienzo, otros en el final. Los que observan el final son amados y respetados porque su mirada está fija en el fin y los últimos momentos. Solo la élite se fija en el comienzo. Los que la constituyen dicen, ¿qué necesidad hay de mirar el final? Si al principio se ha sembrado trigo, no se recogerá cebada. Y si se ha sembrado cebada, al final no se recogerá trigo. Así pues, su mirada está fija en el comienzo.
Otra categoría de personas todavía más selecta es la que no se preocupa ni del principio ni del fin, está absorta en la verdad. Y por último están los que se encuentran inmersos en este mundo. Por negligencia no se fijan ni en el principio ni en el final. Estas personas son el combustible del infierno. Bueno, está haciendo como una gradación, ¿no? Dice, hay unos que se fijan al principio, ¿no? Y los que se fijan en el final. Dice, solo la élite, en el sentido, entiendo que son mejores, son los que se fijan en el comienzo, al principio, ¿no? Dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir, o sea, al principio vamos a hacer lo que sea necesario, diríamos, la vida hay que hacerla de una cierta manera para poder al final llegar al premio, que sería pues el paraíso, en fin, que tengamos un buen fin, ¿no? Y dice, pero dice los que la constituye, pero de todas maneras, dice, la élite esta, dice, vamos a poner unos principios, para decir algo, ¿no? Y entonces vamos a hacer la vida. Dice, estos, los que constituyen esta élite, dice, pero ¿por qué tenemos que mirar el final como los otros? ¿Por qué tenemos que mirar el final? Si sembramos trigo, no vamos a recoger otra cosa. Por tanto, si sentamos unas buenas bases desde el principio, bueno, vamos a hacer la vida normal, pero ya sabemos que no vamos a ir por mal camino, para entendernos, ¿no? Si sembramos trigo, pues recogeremos trigo. No tenemos que preocuparnos de si el paraíso o no el paraíso. Ya hacemos las cosas que tenemos que hacer. En cambio, todavía dice, hay unos que son mejores, que no se preocupan ni de una cosa ni de otra, ¿no? Están absortos en la verdad. Diría, bueno, estos son los que han llegado a tener la intuición o saber o de la dimensión absoluta. Entonces, ¿de qué sirve, no? Para estos, ¿de qué sirve hablar de principio y final o explicaciones de cómo se llega a una cosa u otra? No necesitan esto, están absortos en la verdad. Y al final son los que, ni una cosa ni otra, que son negligentes y dicen, bueno, estos ya perdidos, combustible del infierno, estos ya ni la más mínima preocupación, por tanto. ¿Y tú cómo ves? A mí me interesan dos frases de la clasificación, encuentro interesantes dos clasificaciones, ¿no? La segunda que dice, está hablando de personas reflexivas, para mí, que atienden a lo que hacen hoy, no por un premio, no por tanto, si la acción actual es correcta, todo lo que vendrá detrás es correcto, ¿no? Es adecuado, es acertado, tal. Esta y la de los santos, estar absortos en la verdad. Bueno, pues es envidiable, si més no. Yo eso es lo que diría. Bueno, aquí vuelve a aparecer con claridad lo que es la concepción del tiempo de Rumi. Dice, los que se fijan al final se proponen una cosa y lo consiguen. Muy bien. Pero son mejores los que se fijan al principio, porque miras en el principio y estará todo. Claro. Si miras al principio, ya conoces todo, porque no es una sociedad creativa que evoluciona, sino que repite, por tanto, conociendo el principio, pues ya conoces. Por tanto, es más inteligente esto que la actitud de tener un propósito y cumplirlo. Bueno, y después lo que no se preocupa ni al principio ni al final, ¿no? Porque y los bandarras que van distraídos por el mundo, pues a la leña. Está bien, este hombre retrata lo que piensa en su tiempo. Vale, y en el que esos que absortos en la verdad me recuerda al texto de Santa Teresa, y de rabia también, ¿no? No me mueve de Dios para quererte, ni el cielo, ni el infierno, ni nada. O sea, no están por premios, están absortos en la verdad y no se preocupan ni principio, ni final,
Avanti. Es evidente que la fuente es Mahoma. Si no hubieras existido, yo no habría creado los cielos. Esto es un hadith. Toda la honorabilidad y la modestia que existen, la sabiduría y la grandeza espiritual son su obsequio y se extienden con su sombra. Estas cualidades provienen de él, del mismo modo que todo lo que hace la mano lo hace al amparo de la inteligencia, ya que es la inteligencia la que actúa a través suyo. Pero la inteligencia carece de sombra, es invisible, igual que el discernimiento, son intangibles. Si el amparo de la inteligencia no se extendiera sobre el hombre, todos sus miembros quedarían paralizados. La mano no podría sostener con firmeza, el pie no podría andar derecho, el ojo ver claro, el oído distinguir los sonidos. Auxiliados por la inteligencia, los miembros actúan correctamente de forma adecuada y precisa. Los miembros son los instrumentos. Aquí hay cuestiones importantes. Sí, la frase esta primera que descoloca, porque está diciendo que la DEA no existiría si no hubiera individuos que desde la DEA vieran la DEA. Yo lo interpreto así. Pero es como que lo que existe, la fuente lo sirve porque hay personas capaces de verlo. Yo interpreto esto. Es chocante, pero esto me ha recordado, María, una frase que tú dices, que por qué la tierra es bella y no es una asquerosidad. Es como una gratuidad, una compasión, una intuición de la DEA que hace que, o sea, es una intuición que esa belleza está para que alguien la vea, ¿no? Sea consciente. A mí me parece que está indicando esto. No sé. A ver, Monse, ¿tú qué? Sí, más o menos lo mismo. Yo creo que lo está hablando desde la dualidad, lo que es la unidad, ¿no? Está hablando como si hubiera un yo y un tú, un yo que no hubiera, yo como humano, ¿no? Como hombre, si no hubiera existido, es como si Dios le dijera al hombre, si no hubieras existido, yo no habría creado los cielos, es que he creado esta modelación, la modelación que vemos, todo lo que vemos y cómo lo vemos, porque tú estás, digamos, ¿no? Eso es lo que no deja de ser una gran compasión, porque dice, toda la honorabilidad y la modestia que existe, la sabiduría y la grandeza espiritual son su obsequio. Es decir, es como una gran misericordia que esto sea así. Jo lo veo d'aquesta manera, que és... Montse, estic amb la Maria ara, estic a la conferència. Vale. Que es un hablar como desde la dualidad, pero expresando la unidad que hay, porque uno depende del otro y el otro depende del uno, no sé. Sí, yo lo que veo aquí es que es una manera de exaltar al máximo al profeta. De manera que casi podríamos decir, como la parroquia que hay aquí cerca de, bueno, aquí no, en Barcelona, cerca de CTR, que María, mediadora de todas las gracias. Aquí creo que me está diciendo lo mismo. No, mediador de todas las gracias. Todo pasa por él. Súper predilecto de Dios. Todas las cualidades vienen de él.
y luego lo compara con la inteligencia. Y el papel que hace la inteligencia con los miembros, con los restos del cuerpo. Es como el espíritu del cuerpo. Mahoma es como el espíritu de toda la creación, como la inteligencia, etc. Auxiliados por la inteligencia, actúan correctamente de forma adecuada y precisa. Los miembros son instrumentos, o sea que todo estaría manejado por la mediación de Mahoma. Claro, porque él lo expresa en el profeta. Pero claro, si ahora lo extendemos a lo que pensamos, digamos, es el hombre en realidad, ¿no? Es todos ¿no? Igual... Se podría interpretar como el hombre, pero no es lo que dice el texto. Ya. Pero bueno, estamos haciendo... Esto es como las expresiones cristianas, en Cristo, todos en Cristo. Claro que el Cristo es un Dios, ¿no? Pero el cristianismo. Pero amar en Cristo o no en Cristo hace como un papel de la inteligencia respecto a los miembros. O sea, cuando dice que la inteligencia, él dice, la inteligencia es la que actúa a través suyo, es la inteligencia la que actúa a través suyo. La inteligencia actúa a través del profeta, está diciendo. Que todo lo que se obtiene es a través del profeta, no a través, sí, el mérito del profeta. Pero vale. Es participar en la grandeza del profeta. Vale. Esto es una formulación que se hace desde un momento y una cultura determinada. ¿De acuerdo? Esto es transportable, es traducible, es una enseñanza. Yo creo que esto no es transportable en una sociedad de innovación y cambio continuo y acelerado. No, porque Mahoma puede ser el más grande de todos los humanos, pero aparecen cosas en la cultura humana que no estaban en el tiempo de Mahoma, ni en la cabeza de Mahoma. Por lo tanto, toda la enseñanza esta de Rumi está muy enmarcada en su tiempo y, por tanto, hay que entender lo que dice, pero no podemos tomarlo a la letra. Y pensar que se puede referir a la humanidad entera, a los hombres, es no ser fiel a Rumi en ese sentido. Yo creo que se puede interpretar así, evidentemente, pero yo creo que no es la intención de Rumi, porque este texto, que me parece que es del Corán, no, lo que quiere es exaltar la figura del profeta. Sí. Bueno, eso sí que como el único y el no sé qué, no se puede transportar al siglo XXI. Claro, textual no. Claro, si la intención era hacer resaltar como único al profeta, como el más, el grande y el único sin sombra, ¿no? Esto no se puede pensar hoy en día. Para no aprender de él, sí. Exacto. Aprender de él, sí. Imitarle no es posible. Pero de alguna manera, para mí tiene la fuerza, la misma que el texto ese
que tú comentabas en el papel este que estudiaste el otro día, ¿no? De soy el camino, la verdad y la vida. Pues de alguna manera la vivencia de los que conviven o ven o se inspiran en alguno de estos grandes, la constatación de que ahí está la dimensión absoluta como patente, ¿no? Y eso es su experiencia, su vivencia ante eso, ¿no? Sin duda, sin duda. Y además de exaltar al profeta, está diciendo que hay unidad en todo es de A, todo es de A. Sí. Después viene, en el párrafo siguiente, viene una idea que es sufí, de que cada época existe un polo. ¿Un polo? ¿Un polo? Un tipo, un santo, que hace como polariza toda la dinámica espiritual y tal. Es una idea muy curiosa, pero la tienen. Si Jordi no nos puede explicar más, pues que no lo explique. Bueno, lo que yo sé es que es así, como dices, que cada época tiene su polo, que es como en una persona, que a veces son totalmente desconocidas y pueden ser muy humildes, pero que concentran como si a través de ellos se mantuviera el mundo. Debería ser algo así como mantener el mundo a través de estos polos, Qutubs, que se llaman Qutubs. Sí, como repetición del papel de Mahoma. ¿Soporte sería la palabra? Sí, como un soporte del mundo, digamos. Soporte y atracción. Soporte del mundo, o sea, polo como pilar del... Sí, que ayudan a mantener el mundo, digamos, ¿no? Más bien es como que orienta. Leamos el párrafo. Digamos que serían personas que están como muy conectadas o que tendrían una gran sabiduría, pero pueden estar son muy pocos los que los conocen, digamos. Sí. Yeah. Y creo que en el judaísmo creo que también estaba esto. No lo sé. Me parece. Nosotros podríamos decir que son las personas de cualidad humana profunda, digamos, que son los que ayudan a mantener el nivel. Sí, pero aquí le dan, los sufís le dan una importancia mayor, como si en cada época, como la cualidad humana y la espiritualidad tiende a decaer, hay un personaje que polariza y dinamiza eso, que quizá ha bajado un poco, porque hay varios polos a través de la historia. Sí. Vale, pues de la misma manera, el mejor hombre de su época, el califa, es similar a la inteligencia universal. Y las inteligencias de los hombres son como sus miembros. Todo lo que hacen estos está bajo su sombra. Si la inteligencia universal le retirara su apoyo, realizarían acciones incorrectas, como el hombre que se vuelve loco y comete actos despreciables porque su razón le ha abandonado y su influencia no se extiende sobre él. Habría perdido el amparo y la asistencia de su inteligencia. Sí, es como el espíritu de su época, la inteligencia de su época. Pero también está describiendo un poco una sociedad jerárquica, ¿no? En cierta manera, porque claro, el hombre, que es los miembros, están en cierta manera están debajo, están sometidos a la cabeza a la inteligencia esta suprema o al califa en este sentido, ¿no? Sí, también retratan eso. Bueno, pues ahora viene todo un asunto de los ángeles. No sé, tú mateixa. La inteligencia es del mismo género que la del ángel.
El ángel tiene cara, alas y plumas, y aunque la inteligencia no tiene nada de esto, sin embargo, ambos son idénticos, actúan de la misma manera y tienen la misma naturaleza. Este parecido no se reconoce inmediatamente, pero si descartas la forma, los ángeles se convierten en inteligencia pura, no quedando nada de sus alas ni de sus plumas. Antes de que adoptaran su forma, sabemos que eran inteligencia pura. Se les llama inteligencias encarnadas. Si se fabrica un ave en cera con alas y plumas, esta ave no es más que cera. Es claro que si se funde, sus plumas, sus alas, su cabeza y sus patas se convierten en cera, sin ninguna otra materia. Sabemos que la cera es cera y que el pájaro que se funde con la cera es cera modelada y personificada en ave, que sin embargo continúa siendo cera. Igual que el hielo es agua y cuando lo fundes se vuelve de nuevo agua. Antes que se convirtiera en hielo era agua y nadie podía tomarla en la mano y transportarla en el bolsillo de su chaqueta. Mientras que helada sí es posible llevarla. La diferencia no es grande, pues el hielo no es otra cosa que agua. Bueno, primero habla de los ángeles como seres teóricamente superiores al hombre, ¿no? Y los dibuja de esta manera, que tienen alas y plumas, pero dice, pero bueno, sabemos que son inteligencia, son... y en cambio, si tú lo dices, si descartas, ¿no?, la forma, aunque nos las imaginamos, les desnudamos, les sacamos las alas y las plumas y no sé qué, continúan siendo inteligencia. El mismo ejemplo lo está poniendo con el agua o con la cera, ¿no? Bueno, después dirá la condición del hombre es la siguiente, ¿no? Está diciendo, a pesar de las formas, la esencia es una, ya sea en este sentido, está poniendo ejemplos, la cera, el agua o la inteligencia, pero la esencia, aunque la forma sea diferente, aunque podamos imaginar cosas diferentes, no deja de ser lo que es, ¿no? Sí, pero está referido a los ángeles, porque el siguiente párrafo es para reír. Pero fíjate que la anterior estaba hablando del papel de la inteligencia. Sí. Y ahora hace un cruce, dice, los ángeles son inteligencia pura revestida, encarnada. Y el hombre también, pero le pone bastante chusco, pero una desgracia. Sí. Pero bueno, viene a ser... Está marcando la importancia de la inteligencia pura. Cuando habla... Pero bueno, ha hecho un recorrido. Mahoma, el profeta, es inteligencia suprema. Entonces dice, hace todo eso, ¿no? Luego pasa al califa. Luego pasa a los ángeles y, bueno, está haciendo ejemplos de naturaleza, ¿no? Para que lo veamos claro. Pero está diciendo que en todo, hace como una especie de recorrido hasta el final que llegará al hombre, en todo hay, o la esencia está, que bueno, es inteligencia, después es la cera y el agua y tal, pero que en todo, a pesar de la forma, el revestimiento, que es lo que se ve y lo que podemos sacar y meter y ser diferente, aunque lo toquemos, aunque lo imaginemos diferente, aquello no deja de ser aquello. O sea que el revestimiento no importa. Fijaros en una cosa, que la inteligencia es espíritu, no es cerebro, no es cuerpo. No es cuerpo, lo cual... La Julita volia parlar. Julita. No, yo volia dir, cuando habla de inteligencia tal como nosotros comprendemos o es una cosa espiritual. ¿O? Sí, es una cosa espiritual, es espiritual, no es corporal. Ya. Como, bueno, hasta no hace mucho así pensábamos los cristianos, ¿no? Que el alma, la inteligencia pertenece al alma. Esto de que es una función del cerebro, esto es muy reciente. Pertenecía al compuesto de alma y cuerpo, pertenecía al alma. Ya, vale. En el ejemplo del agua,
serían un estado sólido, un estado líquido y un estado gaseoso. Y el espíritu sería el gaseoso, digamos. Ya. Sí, se podría interpretar así. Y ahora hace una descripción del hombre. Es lo que deja peor, pero bueno. Se lo toma con... Todo es uno, todo es agua. Sí. La condición del hombre es la siguiente. ¿Cómo? Ahora verás. Se han sustraído plumas de ángel y se han pegado a la cola de un asno, con la esperanza de que éste, por la luz y la gracia del ángel, se convierta en un ángel, porque puede llegar a ser semejante al ángel. Sí, Jesús tenía... ¿Eh? Ha dicho burro, pero puede llegar. Sí. El hombre es un asno, pero bueno, tiene alguna pluma. Dice, Jesús tenía las alas de la inteligencia y voló al cielo. Si su asno hubiera tenido ala, media ala, no habría seguido siendo un asno. No habría seguido siendo un asno. Bueno, está diciendo, aunque solo sea media ala, ya puedes salir de la condición de asno, ¿no? No es necesario, ya puedes ser ángel. Bueno, es la posibilidad y después seguirá, es la posibilidad que tiene el hombre de ser lo que en realidad es, ¿no? No solo hace falta que se dé cuenta. Pero me hace gracia, bueno, le pegas a la cola una ala, una pluma, no una ala, una pluma. Y ya tienes la posibilidad. Bueno. ¿Qué hay de extraño en que el hombre puede convertirse en otra cosa? Dios tiene poder sobre todo. Un niño que acaba de nacer es peor que un asno. Toca la suciedad con la mano y se la lleva a la boca, pero su madre le da un azote y se lo impide. El asno posee cierto discernimiento. Cuando orina separa las patas para que no le salpique. Si Dios, el Altísimo, hace un hombre de un niño, que es peor que un asno, ¿sería extraño que hiciese un hombre de un asno? No hay nada raro para Dios. Está, bueno, es la posibilidad, ¿no? Tenemos la posibilidad de despertar. Sí, bueno. ¿Alguna cosa, María? Bueno, aquí está también la idea de Dios Todopoderoso que puede hacer lo que le pasa por las narices. En los cuentos sufís se ve muchas veces el personaje de Ocha subido sobre un asno. Y hay muchas historias de simbolismo en estos sus cuentos. No, yo encuentro que es muy adecuado comparar a los humanos con los asnos. Es muy adecuado. Sí, o peor, a veces peor. Sí. Y aparte de que Dios lo pueda todo y tal, pero a mí también me suena un poco lo que dice Monse, ¿no? Te está diciendo que la posibilidad está, siempre está, que no depende de que seas no sé qué, no sé cuántos, ¿no? O que seamos romos y zoquetes, pero la posibilidad de poder ver está. Adelante. Se representa muchas veces el personaje Ocha sentado al revés. Sí, yo he visto, hacia donde va el burro. Sí, montado. Es verdad. ¿Y se llama Ocha? Ocha. Nasruddin Ocha. Nasruddin. Yo pensaba, a mí había visto a Nasruddin sentarse, pero Ocha no me sonaba de nada, digo, vale. Sí, representarían los instintos. Y si vas en contra de los instintos, si te sientas al revés. O si te deja llevar, etcétera, etcétera. Vale. Sí. Bueno, pues ahora va a hablar de la palabra y de hablar, bueno, vamos a ver, y hablar sin palabras. El poder de Dios, lo que hace. Ahora continúa hablando de las cosas maravillosas que puede hacer el poder de Dios. Tú, María, te veo muy poco simbólico en el día de hoy, ¿eh? No sé, bueno. Yo intento interpretar qué dice este hombre, leyéndolo no desde su tiempo, sino desde ahora. Claro, pero cuando lo intentamos hacer un poco más, digo, no, que esto no es respetar al Rumi. Hombre, claro, es que, hombre, se puede hacer
lectura simbólica teniendo en cuenta lo que quiere decir él según las categorías de su tiempo. Pues vaya, vamos a por ello. El día del juicio, ya lo explicarás tú, María. El día del juicio, todos los miembros del hombre, uno por uno, las manos, los pies y todos los demás, hablarán. Los filósofos interpretan este misterio del siguiente modo. ¿Cómo podría hablar la mano si no es porque en ella aparezcan signos que sustituyan la palabra? Cuando una cicatriz o un forúnculo aparece en la mano, se puede decir que la mano habla y manifiesta que ha comido alimentos de naturaleza irritante. Y cuando la mano está herida o negra, se puede afirmar que informa haber recibido un corte o tocado el hollín de los pucheros. Para la mano y para los demás miembros, la palabra es así. Los sunitas dicen, en absoluto, las manos y los pies físicos son los que hablarán igual que habla la lengua. En el día del juicio, el hombre negará haber robado. La mano testimoniará con elocuencia, sí has robado, soy yo quien lo tomó. Esta persona se dirigirá a su mano y a su pie diciendo, ¿no hablabais? ¿Cómo es que habláis? Ellos responderán, Dios nos ha hecho hablar como ha hecho hablar a todas las cosas. Sí, es muy divertido, está muy bien, ¿no? Sí. Claro. Bueno, vendría a decir algo así que la frase al final, Dios nos ha hecho hablar como ha hecho hablar a todas las cosas. ¿No? Bueno, bajo la creencia del juicio, ¿no? Porque está... Pero es una manera de decir, todo habla, ¿no? Todo habla de A, ¿no? Sería, lo Sí, dice sí. como si hablaran de verdad. Pero todo, ¿no? Miras donde miras, siempre ves la faz, en todo ves la faz de Alá, pues en las manos, en los pies, porque lo está poniendo en el hombre. En donde sea, todo habla de DA. Por tanto, en el día del juicio, pues hablarán y ya verás cómo hablarán. Aquí está, Bueno, yo interpreto eso, porque si no, el juicio no sé dónde ponerlo, ¿eh? no, aquí hay una polémica entre los filósofos y la ortodoxia, los sunitas, que los filósofos dicen, bueno, porque lo que sí dice, me parece que lo dice el Corán, que todo testificará en contra tuyo, tu cuerpo mismo hablará en contra tuyo. Esto los filósofos lo interpretan como si, claro, si tú tienes, según qué cosas tengas en tu cuerpo, puedes interpretar lo que le pasa, y entonces es como si dijera, si hablaran, la mano si tiene un forúnculo, está diciendo cosas de tu cuerpo y tal, pero tanto es como si hablara. Y los sunitas dicen, no, es que la mano y los cuerpos y los miembros hablarán, tomando a la letra la afirmación del Corán. ¿Vale? Seguimos a ver qué pasa. Después la frase que ha comentado la Montse, Dios nos ha hecho hablar como ha hecho hablar a todas las cosas. Esta afirmación así de pasada es estupenda. Sí. Él me ha hecho hablar. El que hace hablar a todas las cosas, la puerta, los muros, la piedra, el montón de tierra, el Creador que otorga la palabra a todos, me ha hecho hablar y también ha hecho hablar a tu lengua. Tu lengua es un trozo de carne. La lengua no es inteligente, pero como la has visto hablar con frecuencia, la palabra te parece posible en ella. Para Dios la lengua es un medio. Cuando la ordena hablar, habla, como habla todo aquello que Él ordena y dispone que hable. Bueno, la última frase pues ya queda claro. O sea que Dios ordena que hablar todo aquello que Él dispone. Sí,
Y vuelvo a remarcar el papel de la inteligencia. Es la inteligencia la que habla. Inteligencia que no es el cuerpo. Sí. Está unido al cuerpo, pero no es el cuerpo. Es la inteligencia la que habla. Bueno, pues ya terminamos el asunto de la palabra. Y dice, la palabra está creada a la medida del hombre. Nuestra palabra es como el agua que hace correr el jefe de riegos. Bueno, la imagen esta era buena, sí. Nuestra palabra es como el agua que hace correr el jefe de riegos. ¿Cómo sabe el agua que es el jefe de riegos el que la hace correr por los campos? En un campo de pepinos, coles o cebollas o en un jardín de rosas. Solo sé que cuando el agua mana en abundancia es porque hay muchas tierras sedientas. Cuando fluye escasa, hay pocas tierras que regar. Quizá un simple huertecillo o un pequeño recinto con 4 vallas. Él inspira sabiduría a la lengua de los predicadores según la receptividad de los oyentes. Muy interesante. Pues ya está dicho. La idea es bella. O sea, que si estás diciendo algo, o sea, aparte de bla, 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 ¿no? Pero si estás diciendo algo, no es fruto tuyo. No es fruto tuyo, nada de lo que digas es fruto tuyo. También hay la idea de depende del público que haya, ¿no? Depende de lo sediento que se esté o de la necesidad que haya, la palabra fluye, el agua fluye. Es decir, cuando se habla, pues depende de la sed que se tenga, se capta más o menos, ¿no? Depende de la sed que haya para escuchar. No, que además inspira al que habla. Si hay sed, entonces el que habla puede hablar mejor sobre el agua. Aquí hay una frase que es muy inteligente para su época. La palabra está creada a la medida del hombre. Viene a intuir la modulación. Lo cual es muy chocante. Hala, Montse, tire para adelante. Soy zapatero, ¿no? Estamos aquí. Soy zapatero, tengo mucho cuero, pero corto y coso a la medida de los pies. Soy la sombra de un hombre y su medida. Soy de la misma dimensión que su estatura. Bueno, esto es que decir que un mundo correlato a la condición humana. Sí. Todo a medida del humano, digamos, ¿no? En el suelo, bajo tierra y en las tinieblas, vive un pequeño animal que carece de ojos y orejas, porque en el lugar que habita no tiene necesidad de ellos. ¿Para qué se le han de dar ojos? Para Dios no hay escasez de ojos ni de orejas. Y él es avaro. ¿Bien? No és avaro. No és avaro, és que ho tinc borrat. Diu no és avaro, oi? Sí. No es avaro, pero da conforme a la necesidad. Si otorgara alguna facultad innecesariamente, produciría una sobrecarga en el que la recibe. Això està molt bé, eh? Sí, lo de la sobrecarga. Tira, perdó. La sabiduría, la gracia y la generosidad de Dios impiden esta sobrecarga. ¿Cómo podría sobrecargar a alguien? Si se entregan los útiles de un carpintero, el hacha, la sierra, la garlopa y las demás herramientas a un sastre, diciendo tómalos, no podrá trabajar con ellos sin que le abrumen. Si Dios concede lo que se necesita, lo que Él da, permanece. Las gentes que viven en las tinieblas de este mundo son parecidas a los gusanos que viven en la oscuridad bajo tierra, pues se sienten contentas y satisfechas. No tienen necesidad de la promesa del otro mundo y carecen de nostalgia de la visión de Dios. Para ellas, el ojo interior y el oído de la inteligencia, ¿qué utilidad tendrían?
Sus ojos actuales son suficientes para los asuntos de este mundo y carecen del deseo de volverse hacia el otro. ¿Para qué darles la visión interior? No les serviría de nada. No dudes que hay sufís en el camino. No dudes que hay hombres perfectos a los que no se les conoce. Como no eres confidente de secretos, supones que los demás tampoco lo son. Bueno, paramos aquí un momento para aclarar eso y luego el final, ¿vale? Bueno, de esta manera, antes ha dicho que todo el mundo, todos teníamos la posibilidad, ¿no? De, aunque fuéramos asnos con una pluma enganchada en el rabo, tenemos la posibilidad de ver la pluma, digamos, y por tanto, de despertar. Aquí parece que dice, bueno, pues hay personas que, oye, no les hace falta porque viven bajo tierra y no tienen ninguna necesidad y no tienen, bueno, viven en la oscuridad, dice, no tienen ninguna necesidad de tener ojos ni, por tanto, no los tienen ni, ¿para qué darles la visión, no? Si son unos necios. Bueno, pues no sé, porque antes ha dicho que todo el mundo tenía la posibilidad, pero aquí dice, estos que, como antes ha dicho, carne de infierno, ¿no? O carne para quemar y ya está, ¿no? Pero en cambio dice, no hay escasez de ojos ni de orejas, él no es avaro, pero da conforme a la necesidad, mira, ¿no? Es aquello de los talentos. Depende de qué, pues... da, sí, es como si obrís l'aixeta, abriera el grifo y da más o menos, depende de la necesidad, pero no quiere dar, no, parece que no se dé más de lo que uno puede soportar, porque si no hay sobrecarga, dice. Bueno, también está bien, ¿no? Porque depende de... Pero bueno, está haciendo como una clasificación, ¿eh? Hay alguien más, alguien menos, alguien no sé qué, y alguien que, bueno, ya no hace falta. Bueno, la idea de que la gente, hay gente que vive como los gusanos, que ya se sienten contentas y satisfechas con la vida cotidiana y no quieren saber más. No tienen necesidad, esto es tremendo, ¿no? No tienen necesidad de la promesa de otro mundo y carecen de la nostalgia de la visión. Bueno, y carecen del deseo de volverse hacia el otro mundo, ¿no? Vale. ¿Cómo puede ser que carezcan de la nostalgia de la visión? Porque es intrínseco, ¿no? En nosotros. Yo creo Pero que es un hecho. Yo creo que aquí se pasa. El párrafo me parece que intenta decir que cada uno recibe según lo que necesita. De manera que Dios no sobrecarga, no le va a dar inteligencia a un asno, sino que da inteligencia a los humanos y cada uno tiene lo que Dios le dará, lo que necesita, sin sobrecargarle. Creo que esta es la idea central. Si Dios conoce lo que se necesita, lo que Él da permanece, ¿no? Después habla de gentes que viven en la tiniebla sin inquietud ninguna. Esto no, bueno, puede ser que haya grupos humanos tan estropeados ya que no tengan inquietud ninguna. Pero seguro, pero una nostalgia de algo sólido y profundo, esto me parece que es muy, muy humano. Aunque al final acaba bien, ¿eh? Porque el verso dice, no dudes que hay sufís en el camino, no dudes que hay hombres perfectos a los que no se les conoce. Como no eres confidente, supones que los demás tampoco lo son. O sea, es una llamada, yo creo, que a tener los ojos abiertos para poder reconocer, porque sí, pueden pasar por el lado y no verlos, y en cambio los tienes al lado, ¿no? Pues...
Venga, vamos al último párrafo. Pero la idea de la sobrecarga es interesante. Es bonito, sí, es muy bonito. No, yo que sé, una persona que es poco capaz, si le ponen un trabajo que exija inteligencia, está sobrecargado. Y así todos los animales y toda la vida. Bueno, el mundo se basa en la indiferencia. Si la indiferencia no existiera, el mundo no existiría. Desear a Dios, recordar el día del juicio, la ebriedad espiritual y el éxtasis son los artífices del otro mundo. Si todos los hombres volvieran su mirada hacia el otro mundo, todos marcharían hacia él, no quedaría nadie aquí. Dios el Altísimo desea que continuemos para que los dos mundos subsistan. Así pues, ha designado dos jefes, la indiferencia y la vigilancia, Muy para bien. que ambas casas prosperen. Esta idea salió hace unos días también, ¿no? El día anterior, la idea de que tiene que haber alguien que se encargue Sí. de este mundo, de la cotidianidad, y estos tendrán más indiferencia que vigilancia, es lo que vendría a decir. Pero después hace una contraposición entre la indiferencia y la vigilancia, que es muy interesante. Es que dice que el mundo se basa en la indiferencia y si no existiera, el mundo no existiría. Eso está diciendo el mundo modelado, la DR, digamos, se tiene que basar en la indiferencia. ¿Eso está diciendo? Está diciendo que quien hoy tiene interés por el mundo es como si desapareciera para él. ¿Quien no tiene interés en el mundo? Quien no tiene interés Sí. en las cosas, Sí. estas cosas desaparecen para él, no es como si no existieran. Imagínate un ciudadano empedernido va al río del Raval, que no se ve mucho la naturaleza, que lo trasplantas a un bosque fantástico. Sería indiferente. Y si es indiferente es como si no existiera. Ya, la indiferencia es como si no existiera así. Es como si dijera, el interés es la clave de que reconozcas las cosas y que el mundo exista. Lo contrario es la indiferencia. En cambio, cuando hay vigilancia, pues existe el mundo. Y viene a decir que Dios quiere que haya las dos cosas, diferencia y vigilancia, para que pueda existir la cualidad humana y la materialidad, la vida cotidiana. Es curioso esto, siempre acepta que hay una sección humana, carne de cañón. Sí, que no se puede hacer gran cosa con ella. Sí, sí. Pero y que el mundo necesita que existan. ¿Y que existan qué? Que el mundo necesita que existan. Porque claro, para funcionar. Necesita que existan. Por tanto, el pasaje de Marta y María del Evangelio, no, o sea, la de historia que se ha escrito sobre ese pasaje, diría, no, es que lo normal es que haya una Marta y una María. No, pero allí hay referencia a la eficacia de los procedimientos espirituales. El de servicio y el de estar investigando la verdad, escuchando las palabras, etc. Vale, aquí sí te has puesto. No, pero sí que hay, o sea, no sé, sí, hay una diferencia con esto, ¿no? Porque no es indiferencia, sino que hay servicio o contemplación. No hay indiferencia. En cambio aquí sería, los que tienen intereses tienen mundo, los otros son carne de cañón. Vale, pero incluso eso
Y es decir, bueno, carne de cañón, son los que mantienen la casa del DR funcionando. María, sí. pero tal como tú lo dices, o sea, para él, tal como tú lo dices, el mundo es la realidad, ¿no? Sí. Sí. ¿Vale? Pero aquí dice, No está haciendo una afirmación ontológica, ¿eh? no, pero dice, si la indiferencia no existiera, el mundo no existiría, está diciendo lo contrario. ¿Cómo? Si el mundo se basa en si la indiferencia no existiera, El mundo no existiría, sí. Claro. claro, por lo mismo que hay individuos que son peones, que han de mantener DR en actividad, y hay unos que no, que son más inteligentes y mantienen la DA. Ya, pero vale, es igual. Pero es No. Sí, que era, yo creo que lo que está diciendo es, si todos fueran vigilantes, lo que ha empezado a decir antes María, el mundo deja de tener la consistencia que tiene para los no vigilantes. Ya, pero lo que dice es que para los vigilantes el mundo existe, ¿no? El mundo que es la realidad. Sí. Vale, pues entonces... La realidad que tú tienes depende de tu interés. Si tienes una realidad de un 5%, el resto no existe para ti. Si tienes un interés de un 1%, eres indiferente a todo. Pero por otra parte también es cierto que aquí está diciendo algo que no va del todo con esto que comento. Si la indiferencia no existiera, el mundo no existiría. Es decir, lo que dice al final, que hay todos los hombres, si todos los hombres volvieran su mirada hacia otro mundo, todos marcharían de él, no quedaría nadie aquí. Dios el Altísimo desea que continuemos para que los dos mundos subsistan. Por tanto, quiere que haya indiferentes. Sí. Quiere que haya indiferentes para que el mundo exista. Es decir, si todos nos preocupara la mística y la filosofía profunda, pues no habrían empleados de metro, no habrían barrenderos, no habría no sé qué, ¿no? Esto no es verdad, posible. pero esto no es verdad, ¿no? Porque tú puedes hacer tu trabajo de barrendero, de empleado de metro y vivir en la DA, ¿no? No, la DA no te impide desarrollarte en la DR, ¿no? Això diem nosaltres, sí. No te impide, pero si tú estás, vamos a ver, es difícil que tú hables con una taquillera de metro y que le hagas entender la de A y yo qué sé, todas estas cosas. No. Pero parece que no es un rollo de... que hay muchas Bueno, pues hablarle de lo que sea, de otra cosa, pero de cierta cultura, una poesía, lo que quieras, ¿no? Una narración que tenga contenido y le resultará indiferente. Por tanto, es como si no existiera aquello para ella. Pero en cambio, el que ella no tenga intereses que la lancen fuera de la taquilla del metro hace que el metro funcione. Estoy de acuerdo con que me parece que esto es una visión un poco obsoleta de la cuestión, que no nos vale mucho. Si fuera eso lo que está diciendo, no nos vale mucho. Pero bueno, se le respeta por su tiempo y ya está, si es lo que vivía. Tendría que ser posible en cualquier cuando habla de las situación. mujeres, bueno, es algo que lo pones en su contexto y ya está. Pues aquí eso también para mí va en su contexto, pero nosotros no podemos, para nosotros es infumable, eso no... Claro, porque además si lo tenemos en cuenta en nuestra sociedad, lo necesitamos en todos, ¿no? En todos, en algún nivel u otro, tiene que estar eso, si no... ¿Eso qué quieres decir? Esa posibilidad. No, bueno, y sí, relacionarse con el mundo en esa dimensión, ¿no? Con esta capacidad de interés.
pero aquí viene aplicado lo que ha dicho antes de las sobrecargas. Si tú le haces a estudiar o le explicas la teoría de Kant a una empleada del metro, le pones una sobrecarga terrible. Ya, pero no le estoy explicando la teoría de Kant, le estoy explicando lo que ella es, o sea, lo que ella ya vive, lo que ella tiene nostalgia, lo que... Pero lo que ella es un mundo más reducido, porque no le han fomentado, no se ha educado para tener un mundo amplio. Y lo que dice Rumi es que va bien que haya esa gente así. Claro, no es muy democrático. No es fumable. No es democrático en el sentido... Es el tesoro escondido en cada uno, reconocer... Yo lo entiendo, de su época debía ser así y es que no podía ser de otra manera, pero en nuestra época... Sí, pero fijaros también, yo que sé, el principio de la igualdad de oportunidades. Está en el papel, pero no es real. Y por tanto, si todos tuviéramos exactamente las mismas oportunidades, seguramente que habría muchas cosas que no tendría nadie que quisiera hacerlas. Pero no es real. Este hombre está hablando en realidad. Lo que no podemos a día de hoy aceptar, o los que vaya, es que para que el mundo funcione haya unos que tengan que estar en Bavia. No hemos de conseguir que el mundo funcione y que la gente no esté en Bavia. O sea, no podemos partir de esa limitación, ya como si ahí hay algo insolventable, no. Tenemos que luchar para solventar eso. Pero yo lo veo diferente. Yo veo que salva, no condena ni a los indiferentes. No condena. Lo cual, pues en comparación con el cristianismo, pues mucho mejor. Vale, no los condena, pero... o sea, dice, vale... Mira, eso es una... Ponte en l'ancien règim, una sociedad testamental. Claro, está claro que existe y es así, sí, está claro. Bueno, sí. Aquello era lo real y lo reconocido. Nosotros protestamos contra esa y ponemos un principio de igualdad de oportunidades y sin estratos. Pero son los estratos. La no igualdad de oportunidades. Pero es que no me cuadra, María, a mí todo esto no me cuadra este texto ni con la historia del Islam, ni con Mahoma, ni con nada. O sea, no... El primer seguidor, no primero, tercero, cuarto, Bilal, era esclavo. No sé com... Aquí hi ha alguna cosa que no et lliga amb aquest text. Pero es que... No hay unos que no... Sí. Hay una actitud de que todo el mundo puede, que incluso eso, no hay ni jerarquías a la hora, no se necesita mediador para dirigirse a Dios, no hay ni unas jerarquías religiosas, no sé, aquí hay algo que no... Pero no, todo el mundo puede, pero no todo el mundo lo hace. No, depende, por ejemplo, de la educación los intereses que la educación te ha despertado. Pues la educación dependerá de quien te eduque. Y por tanto, aparecen estratos humanos en las ocupaciones. Y esto es lo que dice este hombre. Yo no creo que esté diciendo algo que contradiga al Islam ni al cristianismo, ni no está diciendo nada de eso. Más bien, toca con los pies en el suelo y en la sociedad de su época estaban los nobles, los ulemas inteligentes y después los soldados y el pueblo, que eran labradores y ganaderos. Yo me quedo en, no dudes que hay personas perfectas a las que nadie conoce. Y a todos niveles, pienso yo, ¿eh? No, bueno, no sé. Sí, Julita, sí. Sí. No hay que leer este texto desde la Ilustración.
La Ilustración dice que todos somos iguales, libres, no hay que leerlo, porque eso no está en su mente, ni está en su tiempo. Què deies, Jordi? Sí, llevado a otro extremo, la gente que no sea indiferente, que se quiera dedicar a ciertos temas, muchas veces tiene que coger trabajos malos, trabajos sencillos, pero que le permite tener tiempo para dedicar a eso. Y nos sorprenderíamos de ciertas personas con trabajos simples que tienen que es a cambio de poder dedicarse a lo que realmente les motiva. Ja, clar. Seguro. Serán minoría, pero a verlos haylos. Sí, i tant. Han tenido la suerte de que alguien les despierta el interés. Y entonces se salen de la indiferencia. Pero lo que son la gente que es indiferente a la belleza, al mundo, lo que sea, el saber, pues también vive y no necesita tener esos intereses. Y él dice que esto Dios lo quiere, que bueno, que hay que aceptarlo. Más que Dios lo quiere, quiere decir que hay que aceptarlo. Y respecto a lo de Marta y María que comentaba Marta, creo que hay varias lecturas. Una era la de la entrega del servicio, pero creo que también hay la otra, es que le está diciendo, Marta, dedícate a cosas más importantes y no te dediques tanto a trabajos cotidianos. Tienes un tiempo limitado en la vida, dedícate a lo que importa. Sí, creo que también está esta lectura. Bien, se puede leer eso. Bueno, señores, vamos. Sí, hem de parar. Sí, perquè acabem el capítol i ja està.